Primera carta de Juan, capítulo 3, verso dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos decimos amén? Porque le veremos tal como es Él. La palabra de hoy, ¿verdad?, que quiero dejar en su corazón, se lleva por título semejantes. Diga conmigo, semejantes. Nosotros tenemos que ir en nuestra vida cristiana buscando cada día parecernos más a Cristo. Entonces, escúcheme bien, el anhelo de todo cristiano es ser como Jesús. Y también es el anhelo de Jesús. También es el anhelo de Dios de que sus hijos podamos ser semejantes a Él. Ahora, esta tarea no es fácil. Es una tarea con la cual vamos luchando y batallando durante toda nuestra vida cristiana. Es un proceso sin fin. Es algo que nunca tiene final, pero que cada día tenemos nosotros que empezar a avanzar y poder ir siendo semejantes a Cristo. ¿Sí dice amén conmigo? Pero esta acción de poder ser semejante a Cristo tiene que ser intencional. No te va a caer del cielo las ganas de parecerte a Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo, muchas veces nos sentimos mal y decimos, me falta mucho. Todavía le fallo mucho al Señor. Pero cuando nosotros entendemos esta parte, tú debes de hacerlo de manera intencional. Debes de tener todos los días la intención de acercarte a la semejanza a Cristo, de alejarte del viejo yo y de empezar cada día a parecerte más a Jesús. Eso es algo que tú lo tienes que ir haciendo. Hay 3 cosas que te van a ayudar y que van a contribuir para que tú te parezcas más a Cristo. La primera, anótela, es nuestra entrega a Dios. ¿Qué tanto tú te entregas a Dios? Porque, como yo en ocasiones les he dicho, hay personas que cuando el diablo los tienta, no ponen ningún pero, ni sacan citas bíblicas. Si el diablo les dice que tomen una cerveza, ni por aquí sacan cita bíblica. Pero si el Señor les dice que se bauticen, ¿y para qué usted? ¿Y por qué? A ver, enséñeme en la Biblia. Y a Dios le ponemos un montón de peros para obedecerlo. ¿Y para qué me voy a casar? Así somos felices. ¿Para qué tenemos nosotros que casar? Eso solo es un papel. Y le ponemos un montón de peros al Señor. Y eso lo único que hace es evitar que nos parezcamos a Jesús y que sigamos siendo nosotros. Una versión muy mala, una versión muy incorrecta. Pero el Señor quiere que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Esto debe de ser intencional. ¿Sí dice amén conmigo? Hay ocasiones que hay cosas que tú no las quieres hacer, pero de igual manera las haces, porque tienes la intención. No todos los días las mujeres tienen ganas de hacer aseo. No todos los días las mujeres tienen ganas de cocinar. No todos los días los hombres tienen ganas de ir a trabajar. O las mujeres de ir a trabajar. Pero aún así vas y lo haces. Aunque te duela la cabeza, aunque tengas temperatura, aunque te sientas mal. Vas y lo haces. Tienes la intención y te obligas a ir. Cuando nosotros entendemos este principio, yo tengo que empezar a obligarme. Aunque mi carne no quiera ir a orar, yo me obligo a ir a orar. Aunque mi carne quiera irse a dormir, yo tengo que tener la intención de ir a buscar de Dios, porque este es el primer punto que me va a ayudar a mí a ser más semejante a Cristo, mi entrega a Dios. Ahora, mi entrega a Dios significa que yo estoy dispuesto a dejar cosas que sé que no le agradan a Dios y a poder empezar en mi vida a recibir cosas que sé que honran y que agradan a Dios. Entonces, yo por mí, verme yo aplaudiendo y levantando las manos en una iglesia, eso nunca pasó por mi cabeza. Pero lo hago porque sé que eso le agrada a Dios. No es porque lo haga el de al lado o no me interesa mucho qué van a pensar o a decir. Si tengo que gritar, grito. Si tengo que llorar, lloro. Porque sé que eso agrada a Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Ya entendí que a Dios no le agrada que hable con malas palabras. Que a Dios no le agrada que hable con maldiciones. Voy a entregar esa parte de mi vida.
La voy a entregar porque eso me va a ayudar a poder venir y ir siendo más semejante a Cristo. La segunda cosa es nuestra libertad del pecado. Cristo, escúcheme bien esto, Cristo te libera del pecado, pero a ti y a mí nos toca mantenernos en esa condición de libertad. A ti y a mí nos toca mantenernos ahí. Cristo rompe tus cadenas, Cristo rompe tus ataduras, pero a ti te toca mantenerte en esa condición de libertad. Y aquí es donde la Biblia enseña que el cristiano debe de mantenerse en libertad por temor a Dios. Pero no es un miedo donde te tiemblan los pies y piensas que Dios te va a pegar con una vara. Es un temor a volver a sentir todos tus vacíos y que Dios se aparte de ti. Cuando la Biblia dice que tenemos nosotros que honrar a Dios con temor, que tenemos que amar a Dios con temor, que servir a Dios con temor, que ver su palabra con temor, no significa un miedo donde tú empieces a temblar pensando que Dios te va a hacer algo malo. Sino es un temor a poder volver a quedarte sin Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Por eso dice este segundo punto, que yo debo de tener la intención de mantener mi vida libre del pecado. Y lo tercero que me va a ayudar a ir siendo semejante a Cristo es mi crecimiento espiritual. No puedo ser después de 5, de 10 años un enano espiritual, un chaparrito espiritual que nunca creció, que nunca se desarrolló, que ya llevo muchos años en el evangelio y nunca he avanzado. Siempre ando, ¿verdad? 1 año en la iglesia, 2 años en el mundo. 1 mes en la iglesia, 2 meses en el mundo y no crezco y no desarrollo. Hay muchos cristianos, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que saben un montón de Biblia. Saben bastante Biblia. Saben, tienen conocimiento de varias porciones de la Escritura. Han asistido a un montón de eventos, han escuchado gran cantidad de predicadores, buenos predicadores, han recibido la presencia de Dios, les han dado palabra profética y no hacen algo con todo eso. Entonces, como dice el apóstol Pablo, son unos tubos huecos que solo hacen ruido, pero no tienen peso. Entonces nosotros tenemos que aprender a crecer y a desarrollar. Nunca Cristo mostró una vida espiritual sin crecimiento. Deseo de Él es que nosotros podamos crecer. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces todo el que sigue a Jesús, todo el que se vuelve semejante a Jesús, encuentra su propósito en Jesús. Una de las cosas que más empezó la gente a buscar ahorita con todo el encierro, con todo lo de la pandemia, que más la gente empezó a buscar en internet, en los buscadores de internet, en Facebook, en redes sociales, es cuál es mi propósito de vida. La gente empezó a cuestionar y a preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Muchas personas no encontraron respuesta a eso y se terminaron suicidando en este tiempo. Y la gente empezó a buscar su propósito y escuché el testimonio de un hombre que dice que él empezó a ser felicitado por un libro que hablaba sobre cómo los jóvenes pueden encontrar su propósito. Y dice él que la gente le empezó a felicitar y le dijo, sacaste este libro en el momento perfecto. Y él decía, no, si ven la fecha, ese libro fue escrito hace 5 años. Ya tiene mucho tiempo que fue escrito. Pero en este tiempo es cuando más la gente anda buscando. Cuando la gente busca su propósito fuera de Dios, no lo va a encontrar. Porque el único creador del hombre se llama Dios. Dios sabe para qué te creó. Cuando tú creas algo en tu mente, en tu corazón, tú estás maquinando mientras le estás dando forma, tú estás diciendo, esto va a servir para esto, esta va a ser la utilidad, esta va a ser el propósito. Y a cada uno Dios nos dio talentos y habilidades que nos ayudan a desarrollar nuestro propósito. Entonces la gente debe de saber que nuestro propósito está en el Señor. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, yo debo de contestar esta pregunta, ¿a qué Adán estoy siendo semejante? Primera de Corintios capítulo 15, verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. El postrer Adán es Jesús.
Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. Y dice, uno da vida al alma y el otro da vida al espíritu. Y yo tengo que saber a cuál de los dos estoy siguiendo. Porque el apóstol Pablo dice, Adán, el primer hombre que Dios creó, se corrompió. Pero nuestro postrer Adán dice, es mucho mejor. Porque en él no hay error, en él no hay fallo, él es perfecto. Entonces yo debo de saber a qué Adán estoy siendo semejante. Si me parezco al primer Adán, cada vez que alguien me viene a ofrecer un fruto prohibido, lo tomo. Cada vez que alguien me viene a ofrecer una tentación, la tomo. Cuando me empiezo a parecer al primer Adán, encuentro un montón de justificaciones. Empiezo a culpar a los demás como lo hizo Adán. Quiero yo cubrir mis pecados con mis hojas. Quiero yo hacer la vestimenta. Quiero yo buscar las formas, los medios para tapar mis pecados. Ya no voy a Cristo, ya no oro, ya no ayuno. Sino que ahora digo, bueno, pues voy a empezar a servir al Señor. Como si sirviendo al Señor ya vas a ser libre de tus pecados. Señor, te prometo que si me salvas de esta, voy a orar todos los días en la madrugada. Eso es que estás queriendo tapar tus pecados con tus hojas, que fue el error que hizo Adán y Eva. Entonces cuando tú empiezas a decir, Señor, si me levantas de esta enfermedad, voy a ir a la iglesia todos los domingos. No es cierto, no vas a poder ir, porque lo quieres hacer en tu justificación. Señor, si haces un milagro en mi hija, si le quitas esta enfermedad a mi hijo, ahora sí te prometo, Señor. Ahora sí, diaberitas. Te lo juro, por el pescadito, Señor. Ahora sí va en serio, ¿eh? Las otras veces no pude, pero ahora sí va en serio. No es así. Me motivan sus amenes. Entonces no tienes que esperar que te pase algo malo para querer venir y alinearte y obedecer a nuestro Señor. Entonces los que empiezan, a ser semejante al primer Adán, siempre andan culpando a alguien más de todo lo que les pasa malo. Siempre, no, Señor, la mujer que tú me diste. Y eso es lo peor, culpar a Dios. Señor, esto me pasó porque tú quién sabe de dónde andabas. Porque no estuviste ahí, Señor. ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando esto me estuvo sucediendo? Y empezamos a culpar a Dios. Eso es lo que hacen los cristianos que toman su semejanza del primer Adán. Pero los que tomamos, diga conmigo, los que tomamos nuestra semejanza del segundo Adán, no andamos buscando justificaciones. No andamos queriendo hacer nosotros propias obras para encontrar el perdón de nuestro pecado. Todos vamos a tener una semejanza de los dos Adán. Y tenemos que saber cuál de las dos es la que va a gobernar la otra. Si dice amén conmigo. El alma viviente, como dice ahí el pasaje, si me lo pone otra vez en pantalla, dice ahí, escrito está, fue hecho el primer hombre, alma viviente. Escúcheme bien esto, el alma viviente solo busca los placeres. Eso es lo que le gusta al alma. El alma le gustan los placeres y lo único que encuentra son un montón de vacíos. La persona que solo busca sus placeres, de repente ya los probó todo y dice, pues no hay nada. Me siento peor que antes. Hay gente que dice, probé de todo y fue peor. Y fue peor. Nada me llenó, nada pudo hacerme sentir bien. El primer Adán simboliza a aquel que solo anda buscando sus placeres. Y lo único que va a encontrar van a ser vacíos. Pero el segundo, el postrer Adán, el Adán que le da vida, ¿verdad?, al espíritu, busca lo que es justo y lo que es verdadero. Y ahí encuentra una vida llena y plena. Si hay alguien que te puede llenar, es Jesús. Si hay alguien que te puede hacer sentir pleno en tu vida, es Jesús. Y entonces la gente dice, ahora que encontré a Cristo, me siento bien, me siento con paz. Ahora que encontré a Cristo, me siento tranquilo. Ya no lloro por las madrugadas. Ahora que encontré a Cristo, Él ha restaurado mi matrimonio, Él ha restaurado mi vida, Él sacó mi vida de los vicios, Él sacó mi vida y empezamos a ver que es el postrer Adán el que llena nuestra vida. Por eso tenemos nosotros que ser semejante a Él, si dice amén conmigo. Ahora mire, lo siguiente que le voy a enseñar
Es algo que bendijo mucho mi vida cuando lo pude leer y espero que también bendiga la suya. Que hay un intercambio de semejanzas. Mire, esto está tremendo. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ¿qué? Semejante a los hombres. Mire el intercambio de semejanzas. Y no sé si logra entender lo tremendo de esto. Dios le da primero su semejanza al hombre. Y ahora Dios toma la semejanza del hombre. Hay un intercambio de semejanzas que vemos aquí. Cuando en Génesis 1:26 Dios está formando todas las cosas, dice que Él, ¿verdad? Ahí con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se ponen de acuerdo y dice, vamos a hacer al hombre, pero le vamos a dar nuestra semejanza. Y ahora que Dios ve que el hombre ya ha sido creado y empieza a perderse, ahora dice, necesito ser semejante a Él para poder rescatarlo. Y mire, una de las cosas que entiendo aquí es esta, póngame mucha atención. Dios salvó al hombre como Dios y salvó al hombre como hombre. En el Antiguo Testamento, la gente conocía a Dios como el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Dios salvaba a las personas en su forma de Dios. Él se le manifestaba a los israelitas en el monte, en las partes altas. Él enviaba a su ángel, a su espíritu, venía sobre los jueces, sobre los hombres que él elegía para poder venir y salvar al hombre. Dios salvó al hombre como Dios en todo el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios toma la forma de hombre y salva al hombre como hombre. No sé si logra entender esto. Entonces nosotros tenemos que ver la bendición que hay en esto. Jesús, en su semejanza de hombre, nos enseñó que es posible obedecer a Dios. Miren lo que dice, por favor, el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, en su semejanza de hombre, nos enseñó todo lo que nadie había podido hacer. Obedecer a Dios en todo. No solo obedecer a Dios en unas cosas, sino poder obedecer a Dios en todo. Y Él nos muestra que cuando tú como cristiano empiezas a obedecer a Dios, empiezas a recibir esa semejanza de Cristo en tu vida. La rebeldía, la desobediencia a la palabra de Dios, a lo que Él nos manda, nos empieza a alejar de parecernos a Cristo. Nos empieza a apartar de parecernos a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender esto en nuestro corazón. Ahora, cuando yo le hablo de la semejanza, no es una apariencia física, porque aquí es donde muchos cometen un error. Mire, le voy a leer una cita y después le voy a pedir que en su casa usted lea todo el capítulo completo. Amén. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Dice, guardad pues muchos vuestras almas. Mire esto, qué importante. ¿Dónde crece? ¿Dónde se desarrolla la idolatría del hombre? En su alma. Dice, mucho vuestra alma, pues ninguna figura viste de Jehová, el día, que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Diga conmigo, ninguna figura, para que no se corrompan y se hagan para ustedes esculturas, imágenes, esfinge de varón o de hembra. Hay personas que tienen unos cuadros grandes en su casa, ¿verdad? De Dios o de Jesús. Y esa es la imagen de un hombre que representó a Jesús. Esa es la imagen de un hombre. Y dice la Biblia que hay gente que piensa que esa es la semejanza de Dios. Y hasta agarran y le dan besos ahí para que puedan parecerse a Él. Y eso es un error. Por eso insisto, lea todos los siguientes versículos y se va a dar cuenta usted
Ahorita nos llevaríamos mucho tiempo. Y lo que quiero que entendamos muy importante es que no hay una figura que nos pueda decir, este es Dios, este es Jesús, o esta es María, la madre de Jesús. No existe, no hay ninguna. Y todas las figuras que usted ve, alguien, ¿verdad?, personificó al Padre o a Jesús, y entonces hicieron una foto, un cuadro de él, y ahora la gente, ¿verdad?, lo adora como si ese fuera Dios. Entonces, la semejanza que nosotros tenemos de Dios no es una apariencia física. ¿Sí dice amén conmigo? No es esa nuestra semejanza. La semejanza que yo tengo con Dios es que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo soy un ser tripartito que tengo espíritu, cuerpo y alma. A eso me asemejo con el Padre. Y cuando usted ve toda la creación, cuando usted estudia y ve sobre la creación, todo está hecho bajo un principio de Trinidad. Todo lo que usted quiera. Cuando usted lo ve, todo tiene tres partes. Todo está hecho de esa manera, de esa forma. Entonces, Dios nos da esta semejanza. ¿Sí dice amén conmigo? El pecado distorsiona la semejanza que podemos tener de Dios. Escúcheme bien esto. El pecado distorsiona la semejanza que puedo tener de Dios, pero no la cancela. No la cancela. Cuando yo empiezo a pecar, empiezo a perder la semejanza de Dios, pero no se cancela. ¿Sí dice amén conmigo? Cuando yo empiezo a avanzar para atrás, me alejo de la semejanza a Cristo. Pero el día que tome la decisión y decir, bueno, me arrepiento y empiezo a caminar otra vez hacia adelante, me empiezo otra vez a parecer a Cristo. El pecado nunca va a cancelar nuestra semejanza a Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Y lo tercero que quiero dejar en su corazón es que no podemos esconder la semejanza que lleguemos a obtener de Jesús. Mire qué tremendo esto, Marcos 14:70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar, ¿qué dice ahí? Es semejante a la de ellos. Mire, no es fácil, le dije al principio, poder obtener la semejanza a Jesús. Pero cuando la logras tener, no la escondas, no la rechaces, no la niegues. Y entonces Pedro, siendo uno de los discípulos de Cristo, dice la Biblia aquí que cuando hablaba la gente decía, tú eres semejante a él. Y él empezó a negarlo y a esconder su semejanza de Cristo. Hay muchos cristianos que cometen este error. En la iglesia vienen, derraman su corazón al Señor, se humillan y el Señor los llena, y después hay algo muy especial en ellos y la gente lo ve y dice, no sé, pero hay algo en ti diferente. ¿Tú eres cristiano? No, yo no. No, yo no, usted. No escondas tu semejanza de Jesús. No la escondas. El Señor me dio la bendición de poder tener un negocio. Aquí, por favor, no me metan la iglesia. La iglesia es allá en el templo. No escondas tu semejanza de Jesús. No escondas en tu trabajo tu semejanza de Jesús. No, gracias, yo no quiero brindis. Ay, pero solo es una copita. ¿Por qué no quieres? ¿A poco eres hermano? Usted contéstele, aleluya, gloria a Dios. No, nada más es que me puede caer mal y luego me empanzono. No escondas tu semejanza de Jesús. Cuando la gente vea en ti algo diferente, es porque no te están viendo a ti, están viendo a Jesús. Vamos a una reunión familiar, ¿y tú por qué no bailas? ¿Y tú por qué no tomas? ¿Y tú por qué no dices groserías? Ay, es que estoy practicando zumba. No. Diga la verdad. Me motivan sus amenes. No escondas tu semejanza de Jesús. Cuando la gente te note que te pareces a Jesús, dale gloria a Él. Dale gloria a Dios. No escondas tu semejanza de Jesús. Oiga, usted no es igual a los demás.
es que yo tengo a Cristo en mi vida. Es que yo soy cristiano. Es que yo amo a Jesús. Es que yo le sirvo a Jesús. No escondas tu semejanza de Jesús. Si dice amén todavía. Se burle quien se burle, seamos como Cristo. Se ría quien se ría, seamos como Cristo. Si yo estoy conviviendo en mi trabajo, en mi familia, donde esté con otro cristiano, que no parece que fuera cristiano, ni se parece a Cristo, cuando tú estés al lado de él, tu semejanza de Cristo lo va a ofender. La va a ofender. Y te va a decir, ay, tú eres un extremista religioso, pandereto. No es para tanto, hombre. Te va a ofender, se va a ofender, perdón. Se incomode quien se incomode, debes de parecerte a Cristo. Me motivan sus amenes. Es que se van a burlar mis amigos. Pues que se burlen. Pero debo de parecerme ¿a quién? A Cristo. Debo de ser un imitador de Cristo. Debo de tener su semejanza. La semejanza del corazón, del espíritu, se refleja en mis acciones. Y todas las acciones incorrectas reflejan que en mi corazón no me estoy pareciendo a Jesús. Por eso es importante que entendamos esta parte. El Señor le habló y le profetizó a Pedro. No era que si quería, sino que Jesús ya sabía que lo iba a negar. Y de repente tú vienes al culto y empieza a haber una palabra profética y escuchas que el Señor te dice, no te avergüences. Es porque Él sabe que esta próxima semana vas a encontrarte en una condición en la que Él quiere que tú des testimonio de que Él vive en ti. Entonces no fue que le cayó de sorpresa a Pedro. Ya Pedro lo sabía. Y de repente el Señor te habla y te dice, no vayas a esa fiesta porque vas a terminar tomando. Y vas y lo haces y terminas tomando. El Señor ya lo sabía. Si dice amén conmigo. Y nos queremos hacer los valientes como Pedro, ¿verdad? Y decir, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y fue uno de los primeros que salió huyendo. El Señor conoce nuestros corazones. Y si Él te está hablando, no es porque te está desechando, es porque te está advirtiendo. Es porque te está advirtiendo de que algo así va a suceder y Él quiere que estemos preparados. Y digo estemos porque a todos nos puede pasar. No importa qué tan cerca estés de Jesús, en algún momento puedes tú ser tentado a querer esconder tu semejanza a Cristo. Y no lo debes de hacer. Todo en ti debe hablar de Cristo. Todo en ti debe de testificar de Él. Si dice amén conmigo. Se ha ido deteriorando tanto la semejanza de Cristo en el hombre, que hoy ya la gente ya no sabe qué es Dios y qué no es Dios. Y hay gente que dice, ¿será de Dios que yo ayune? Imagínense tan terrible eso. ¿Será de Dios que yo vaya a la iglesia? A ver, Señor, háblame, si es tu voluntad que pase un tortillero por aquí, pues claro que va a pasar. Si es tu voluntad, Señor, que me vaya a la playa este domingo porque quieres que tu siervo descanse junto a una hamaca y un coco de agua. Señor, si es tu voluntad que no vaya a la iglesia, Señor, que me saque la lotería, pues ya estuvo que no vas a venir. Si dice amén conmigo, empezamos a perder la semejanza de Cristo. Y a las cosas que sabemos que son de Dios, andamos pidiendo pruebas para ello. Señor, si eres tú sabes cuándo es Dios. Cuando tú escuchas la voz de tu papá o de tu mamá, tú lo conoces. Cuando tu papá te dice, a ver, ve a la tienda por las tortillas, no dices, a ver, dame una señal de que tú eres mi padre. Un varazo te van a dar. Si dice amén conmigo. Si tu mamá te dice, ve a arreglar tu cuarto, a ver, dame una señal de que eres mi mamá. A ver, una señal en el cielo, un tsunami, un terremoto. Y entonces hay gente así, pidiéndole a Dios cosas
para que Dios pueda demostrarle que Él es Dios, porque la gente tiene distorsionada la imagen de Dios. Y a veces andamos buscando a Dios donde más nos conviene. Si un cantante famoso que es alcohólico, que fuma, que se droga, dice que él ama a Jesús, decimos, así quiero ser yo cristiano como él. Si algún loco todo tatuado, lleno de aretes por todos lados, dice que ahora su vida es de Cristo, entonces decimos, mire, yo también quiero ser así. Andamos buscando la imagen de Dios donde más nos convenga, y no debe de ser así. Hay mucha gente que tiene el nombre de Dios en su boca, pero no en su corazón. Y usted eso lo puede discernir por sus frutos, por sus acciones. Y debemos de tener bastante cuidado en eso. ¿Me motivan sus amenes? Busquemos a Dios y su semejanza de la manera correcta. Escúcheme bien, no importa qué tan modernos sean los tiempos, Dios nunca va a cambiar su santidad. Nunca la va a cambiar, va a seguir siendo la misma siempre. Y dice la Biblia, sin la santidad y la paz con todos, nadie va a poder ver al Padre.